Luego vamos a hacer las elijo también, o algunas vamos a tratar de hacerlas casi todas las que tenemos y algunas otras canciones que hemos agregado en ese cancionero. Ya las próximas lo tenemos probablemente ahí, pero para rellenar seguro lo vamos a tener ahí casi seguro. Va a ser muchísimo más sencillo. Y la próxima, como les dije, vamos a ver si aprendemos dos en español. Son bien largas, pero es cuestión de leerlas en español o en ladino. Para que... De más está decir que para la gente que no está acostumbrada, no sé por qué somos separditas, pero para la gente que no está acostumbrada son a veces como monótonas, ¿no es cierto? Pero para la que no está acostumbrada, para el que está acostumbrado o el que se crió con eso, hay también, para el que está acostumbrado y para el que se crió con eso, es muy natural, ¿no? De hecho, que cuando yo empecé a tocar, a mí la música española siempre me encantó, la antigua, ¿no? Cuando empecé a tocar guitarra clásica, lo único que me salía bien en la guitarra eran las canciones españolas antiguas, ¿no? Cuando tocaba bajo y todo, tocaba técnicamente, me decía que no tocaba bien, pero cuando tocaba las españolas, sí, como que uno lo lleva más en la sangre, ¿no? O sea, aunque le parezca mentira, pero es así. Y si lo ladino y todo me fascina. Bueno. Nosotros vamos a ver par de cosas, vamos a ver, teniendo en cuenta también un poco lo de los Hashanah y Yom Kippur, pero en primera instancia nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? Vimos 3 veces o 4, no me acuerdo bien, ¿no es cierto? Cuando dice la escritura, vino palabra de Adonai. De hecho que aparece muchísimas veces esa expresión, por distintos motivos, a veces a los profetas y a veces no a los profetas, pero con un propósito determinado de querer decirle algo, ¿no es cierto? A la persona, o sea, le reconocer algo o que la persona sea conmovida, aunque no hubiera sido profeta. Y entonces, ¿se acuerdan que había venido palabra del Señor en el desierto? Y ya vimos lo que era el desierto, vino palabra del Señor en el momento de la escasez, para sostener a la persona, y viene palabra del Señor en medio de la crisis y la angustia, ¿no es cierto?, para la angustia de muerte, para sustentarlo, para sostenerlo, y así vimos algunas. Antes de ver lo que quiero ver, ¿cierto?, de lo que es unirse al Señor, como se unían todas estas personas, vamos a ver el caso de el caso de Jeremías. Podría haber tomado algún otro, pero tomé en este caso el caso de Jeremías. Ustedes lo conocen perfectamente, la historia seguramente de Jeremías, aunque es el libro más largo probablemente, ¿no? Pero es bien interesante, vamos a ver cosas sencillas, pero es bien interesante lo que dice. Acá viene palabra, ¿no es cierto?, de Dios, del Señor, a Jeremías, y viene muchas veces, pero en definitiva, uno tiene que conocer la historia de Jeremías. Jeremías, yo lo que entiendo es esto. Jeremías es una persona que predicó aproximadamente 40 años, ¿sí? Sí, uno tiene que apreciar lo que impactó en el momento, en líneas generales. Y uno tiene que apreciar lo que impactó en ese momento, el mensaje, la palabra del profeta Jeremías. En definitiva, si uno ve la repercusión que tuvo en el pueblo, es un fracaso. Porque en definitiva, a Jeremías no lo querían escuchar. Se voy a mostrar, podría haber tomado 40 casos, o 30 o 50 de los más notables, ¿no es cierto? Aunque parezca mentira, como 50 casos notables, sí los hay, ¿no es cierto? El caso de Jeremías como algún otro, ¿no es cierto? Pero Jeremías, contra todo lo que la gente a veces espera de un profeta, de un siervo de Dios, de una persona que es comisionada y consagrada por Dios para que lleve el mensaje de arrepentimiento, de conversión, el mensaje al pueblo de Israel, de la vuelta a Dios, que deje, como lo sé exactamente Isaías, todos tenían la misma forma de expresarse, ¿no?, en líneas generales. El mensaje era ese, también estaba el mensaje de esperanza, pero el mensaje era de que se volvieran de los malos caminos, tanto al pueblo en general como a los líderes. Jeremías en realidad predicaba en Jerusalén, ¿no? Otros predicaban en otros lados, y Amós, Miqueas y todo eran
Amós, Miqueas y todos ellos eran predicadores y profetas que hablaban más con el pueblo en general, aunque el rico y el del palacio también es el pueblo. Pero Jeremías predicaba más, ¿no es cierto?, dentro de un liderazgo, aunque también se acercaban otras personas que no eran los líderes, también en ese momento. Pero cuando uno estudia la historia de Jeremías, a uno le llama la atención, no tiene que imaginarse una persona, ¿no es cierto?, que era un niño, que después era jovencito, después que era un poco mayor, y que tiene que llevar un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento, que es un mensaje totalmente impopular. El mensaje lo que predica Jeremías es un mensaje impopular. En la Biblia mismo, en el libro de Jeremías, está considerado como un traidor, como un mentiroso, en términos modernos, entre comillas, llamar modernos, pero para, digamos, acercar un poco más el concepto, aunque ahí la expresión es así. Jeremías era considerado durante muchos años un vendepatria, ¿sí? Y entonces, cuando usted le va a decir a las personas que Dios había enviado un pueblo extranjero, de hecho que Isaías lo dijo, pero lo dijo de otra manera, aunque fue purísimo Isaías, Dios le dice a Jeremías que Dios, viendo Dios hace muchas cosas que hoy a veces, o hizo muchas cosas, y hará muchas cosas hoy seguramente, que en la predicación popular a veces en determinados círculos, sea cual fuese el círculo, probablemente no se exprese de esa manera porque resulta, como les dije antes, impopular y a la gente no le gusta escucharlo. Pero por ejemplo, si usted ve una persona como Jeremías, que era una persona consagrada, dice, desde el vientre de la madre, que lo conoció desde el vientre de la madre, en líneas generales es una profecía para él. Aunque el Señor nos conoce a usted y a mí también desde el vientre y antes de que naciésemos, y todo eso, también las profecías van para nosotros. Pero Jeremías, ¿no es cierto?, fue consagrado desde el vientre de la madre, ¿no es cierto?, y en definitiva Jeremías, aún en el momento en que vivía, ¿no es cierto?, fue un profeta olvidado. Y cuando viene palabra de Dios a los olvidados, ¿te acuerdas que estamos hablando de viene palabra del Señor? Viene palabra del Señor en el desierto, viene palabra en medio de la crisis donde no hay sustento, viene la palabra del Señor cuando hay un peligro y cuando la gente, como Elías, estaba muriendo, viene palabra del Señor al profeta cuando el rey se está muriendo por una enfermedad y viene ahí para sanidad, en otro caso para sustentar, en otro caso para que la gente no se deprima y se suicide como podía haber sido Elías, un ejemplo. Siempre viene palabra de Dios con un propósito. Y cuando uno sigue la trayectoria del profeta Jeremías, viene palabra de Dios realmente a los olvidados. Y a veces nosotros también somos olvidados de muchas cosas, a veces hasta por nuestra familia, o a veces olvidamos a nosotros. Y acá viene palabra del Señor a Jeremías, ¿no es cierto?, que es uno de los olvidados, reitero, porque uno de los olvidados. Porque hoy nosotros predicamos, y en las congregaciones predicarán, y los judíos mesiánicos también, y los judíos en línea general en la sinagoga, cuando viene el tema, lo predicarán igual. Pero cuando uno se imagina una persona como Jeremías predicando, donde, yo le tomé solamente 3 casos aquí, en donde 3 casos, gente del propio pueblo de Israel directamente lo quiere matar, y lo quiere matar, cortarle la vida directamente, ¿sí? En otros casos, no puede entrar a predicar al palacio donde él estaba porque tenía la captura recomendada, tiene que mandar a otra persona. Lo primero que escribe Jeremías, porque esto es lo que tenemos escrito, pero lo primero que escribe Jeremías, que era la palabra de Dios, el rey la corta y la quema. ¿De acuerdo? El que lo salva Jeremías, ¿sí?, de la muerte inexorable, porque lo tiran en la cisterna, pero una cisterna que estaba muy profunda y con cieno, donde era nauseabundo, asqueroso, porque tiene, en hebreo, pero en español se entiende igual, no hace falta leerlo en hebreo esa parte, donde hay cieno, barrio, donde él se está hundiendo, donde no hay agua, donde aún por los gases que puedan subir se tenía que haber ahogado, ¿no es cierto? En definitiva, el que lo salva es un pagano. ¿De acuerdo? Está en la escritura. Y entonces, cuando uno ve la historia de Jeremías, uno dice, viene palabra del Señor, y lo dice muchas veces, a Jeremías se lo dijo muchas veces. Y cuando uno lee la historia y ve que viene palabra de Dios, y vino palabra de Dios, y viene palabra de Dios, y viene palabra de Dios, ¿no es cierto? Y siempre, ¿no es cierto? Siempre es para transmitir la palabra, obviamente, pero viene palabra, dice, de Adonai, ¿no
¿no es cierto? Y para sostenerlo, y en un momento cuando viene la palabra del Señor le dice, mía, Jeremías dice, tú no tienes, que ellos se vuelvan a ti, ¿no es cierto? Pero dice, tú no te vuelvas a ellos. ¿Por qué? Porque en definitiva Jeremías estaba con todas las personas líderes en Israel y se burlaban del mensaje de Jeremías, ¿sí? Porque se burlaban del mensaje. No se iba a cumplir, era un mensaje deprimente porque se lo decían. En un momento dice, no dejemos predicar a Jeremías, porque con el mensaje de Jeremías, no sé dónde, no creo que lo tenga anotado, si me acuerdo, le voy a decir dónde está, enseguida el pasaje dice, a Jeremías le dijeron, no dejes a predicar a Jeremías, porque el mensaje de Jeremías deprime al pueblo y se desmaya. ¿Sabe por qué? Porque le estaba transmitiendo la verdad. Dice, si ustedes dicen, no se vuelven de sus caminos, se arrepienten, se vuelven al Señor, dice, el Señor va a destruir todo y serán llevados cautivos. ¿Sí? Y los líderes de Israel que estaban con el rey, le dicen, no lo dejes predicar, porque tiene un mensaje deprimente. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué sí que decir a la persona que se arrepienta, ¿no? que se vuelva de sus malos caminos? Que Dios tiene un propósito determinado aún con una invasión extranjera. Ese es el mensaje antipopular. Por eso le dice, Jeremías dice, les habla a Israel, ¿sí? Y les habla con una carta a los que ya se habían ido. ¿Y sabe lo que le dice? Que va. En la agonía, en la angustia, en la depresión que podía tener, ¿no es cierto? La tristeza, ¿sí? Le dice, no le crean a los profetas que les están hablando. Jeremías le dice eso. A los que se habían quedado en Israel y a los que se manda una carta que dice, carta de Jeremías a los cautivos. Léala, ¿sí? Es tremenda. Carta de Jeremías a los cautivos. No le crean con esas palabras halagüeñas y de esperanza que le están dando, porque no es así. Dice, la palabra de Dios dice que por el pecado del pueblo, el pueblo de Israel tenía que ser llevado a Babilonia. Y entonces le dice a la gente, dice, qué tremendo, es tremendo. Cuando uno le mandan a predicar, ¿no es cierto? ¿Se acuerda cómo dice? A Ezequiel le dice, ¿se acuerda? Ezequiel estaba predicando allá en Babilonia. Y entonces, hay un pasaje, ¿se acuerda que se lo comenté? Dice Ezequiel, tienes que predicar, ¿eh? Pero no te van a escuchar, dice. Tu pueblo, dice, va de puerta en puerta golpeando. Vamos a escuchar a Ezequiel, pero no te quieren escuchar. Ellos te tienen como un cantor de amores, como un juglar, ¿no es cierto? Dice, pero de igual manera tienes que predicarle. Le anticipa. Hoy, por ejemplo, la gente dice, de repente, puede ser en la sinagoga, en el judeocristianismo, en el cristianismo, está el predicador, el líder, el profeta, quien esté, donde sea, ¿no es cierto? Y se esperan los aplausos, ¿no es cierto? El que está delante espera los aplausos para que lo levanten, a lo mejor. Y la gente quiere aplaudir para levantar el ego, para sentirse de alguna manera, ¿no es cierto? Y le dice, esta gente es la que te aplaude, le dice. Te tienen como cantor de amores, pero no te quieren escuchar. Miren lo que eran los profetas, ¿no? Y hoy tenemos una imagen distinta en lo que es la predicación, el mensaje, ¿no es cierto? Y entonces le dice al rey, mira rey, la única manera de sobrevivir es que te entregues a los enemigos, a los caldeos. La única manera es que te entregues a los caldeos. Entonces lo trataron de vender. Hoy, si usted tiene un mensaje de eso, un rabino en una sinagoga dura 10 minutos, y en una iglesia cristiana lo mismo, y después del mesianismo se le va la gente y hay otra cosa. ¿De acuerdo? Hoy queremos muchas cosas en las congregaciones, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, ¿quién podría invitar? En el judaísmo nosotros invitaríamos a Jeremías con ese mensaje. Porque si le dicen, mire, por el pecado del pueblo de Israel, Dios decidió que hay una invasión enemiga a través del cual Dios va a castigar a nuestro pueblo hasta que pasen 60 años y podamos volver. Y entonces, Jeremías tenía muchas cosas de esperanza, muchísimas. Daba el aliento Jeremías, desde la vara
el árbol de almendro o la vara de almendro, ¿no es cierto? O hasta cuando Jeremías le dice, llama a su primo y le dice, bueno, que tenía los familiares. Y en un momento determinado dice, cuando todo se venía destruyendo, va a comprar, ¿no es cierto?, unos terrenos. Y la gente dice, pero ¿cómo va a comprar unos terrenos aquí en esta zona cuando ahora viene la destrucción total? Y esa era la profecía de Jeremías, ¿no es cierto?, de que iba a haber una restauración. Entonces, yo sé que va a haber una destrucción, pero igual compro aquí la heredad de Ananías, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes? La voy a comprar, la heredad de Ananías, porque sé que en el futuro vamos a tener la tierra nuevamente. Y así les puedo contar un montón de cosas, ¿no es cierto?, donde Jeremías predicaba el mensaje de la palabra de Dios con vehemencia, con ímpetu, con una crudeza total, tratando a veces a las personas de conmoverlas de la mejor manera posible, pero con palabras muy fuertes y mensajes muy fuertes, pero también con mensajes, digamos, de esperanza, como los que les acabo de decir. Me está siguiendo, ¿no? Y Jeremías es uno de los olvidados. Jeremías es una de las personas olvidadas. Y cada vez que viene la palabra de Dios, a Jeremías es para que se consagre. ¿No es cierto? Cuando en un momento lamenta hasta haber nacido, y entonces viene la palabra de Dios, en su momento en otro pasaje, para levantarlo y fortalecerlo. Cuando Jeremías se deprimía, porque todos se burlaban de él cuando predicaba, ¿no es cierto? Dice Jeremías, aunque estos sean unos burladores, que si yo no me senté en mesa de escarnecedores ni de burladores, ¿se acuerda cómo habla el Salmo 1? Por ejemplo, no es el único, ¿sí? No es el único. ¿No es cierto? Que habla de escarnecedores y burladores. Jeremías, ¿no es cierto?, comienza a sentirse mal, ¿no es cierto? Y entonces, y lo expresa. Y el Señor le dice, mira, no te vuelvas como estos, ¿no es cierto? No te vayas para el sector de estas gentes, sino que tenía que los demás volverse a Él. Y permanentemente viene la palabra del Señor para consagrarlo, Viene la palabra del Señor para consagrarlo. ¿En medio de dónde? ¿De qué situación? En medio de que era una persona totalmente olvidada. No porque no supiesen quién era Jeremías, sino olvidado por quién era Jeremías predicando. Un mensaje que a la gente no le gustaba, un mensaje que al rey le parecía impropio, a los líderes les parecía que era un mensaje traidor, a los que le secundaban con los líderes era un mensaje que deprimía a la gente, ¿no es cierto? Porque decían, ¿cómo Dios no nos va a escuchar? Dice, no, Dios no nos escucha por la vida que tenemos. Eso es lo que usted lo está diciendo. ¿Se acuerdan cuando dice, no vengan al templo de Dios a gritar, templo de Dios es este, templo de Dios es este? Porque no gritemos, templo de Dios es este. Y de hecho Isaías hace lo mismo. Lo que Jeremías también estaba diciendo, ¿a quién le importan tantos sacrificios, tantos ritos, tantos símbolos, si en definitiva cada uno vive como quiere? Hoy pasa lo mismo, ¿no? Hoy pasa lo mismo. A veces en las sinagogas puede ocurrir lo mismo, la gente... ¿Se acuerdan lo que leí el otro día de la sinagoga, no? Dice, tenga cuidado, dice, lo saqué de un libro, ¿de acuerdo? Cuando dice, cuando usted va a la sinagoga, Rosh Hashanah, Yom Kippur, que uno quiere ir a compenetrarse en las cosas de Dios, a reivindicar su vida, a buscar del Señor, a tener, y ahí en el libro decía, dice, pero tenga cuidado con los que van a la sinagoga a distraer y a charlar. Sí, es cierto. Si usted puede ver algunos videos incluso, usted va a ver que por ahí están, ¿no es cierto?, en la sinagoga los líderes y la gente yendo de un lado para otro, platicando. ¿No la viste usted? Es así. Todos no, pero a mucha gente le interesa eso. De hecho que nosotros también lo vivíamos. Con el tiempo me acuerdo ya cuando nos conocimos por Rosa hace muchos años. Entonces comenzamos a ir a algunas sinagogas, bueno, hubo un rabino que nos llevó. Y entonces nos teníamos que cambiar de lugar, porque era una distraedera terrible, nos teníamos que cambiar. Y entonces estaba en un lugar chico también, en el lugar, digamos, y la gente estaba así, ¿no? Aunque les parezca mentira, es una maravilla, que acá, con todo lo que le digo, te canto pesadito, pero claro, sí, pero es cierto. Entonces uno... como que la gente no se puede compenetrar a veces, no sé, ni buscar las cosas de Dios, a veces se usa como, digamos, como... Ahí en el libro también decía, ¿no es cierto?, que la gente va a veces a las festividades, ¿no es cierto?, como un hecho social o para buscar las amistades. Bueno,
Pero volviendo a esto pasa exactamente lo mismo, pero salvando las distancias, ¿no? Jeremías predicaba y la gente iba al templo en un sentido social para hacerse ver, para buscar a Dios en medio de situaciones difíciles como las que se avecinaban, que supuestamente que podían pensar que estaban invadidos, que iban a ser invadidos por alguien. No se olviden esto, que Jeremías predica por 40 años y en el momento, en línea general, mientras predica Jeremías en esos años, Israel tenía poder, indudablemente que sí, pero digamos que las zonas, esa se debatía, ¿no es cierto?, entre los problemas políticos de que eran Asiria, Babilonia y Egipto. Y entonces estaba de esa manera. Y entonces, de repente, los líderes que eran del partido político que pertenecían a Egipto, los líderes judíos que eran proclives al partido de Egipto, a asociarse con Egipto, van a ver a Jeremías, porque dice: mira, venimos para que tú ores, ¿no es cierto? Para que tú ores y nos digas lo que Dios te dice, porque dado que va a venir una invasión, entonces nosotros vamos a pedir ayuda de Egipto o nos vamos a ir. Jeremías va ahora y cuando dice Dios que nos quedemos quietos y que nos entreguemos a los babilónicos, ¿de acuerdo? Y entonces dice: mentiroso, Dios no te ha hablado. Usted lo va a ver, las palabras en hebreo son exactamente iguales. Mentiroso, Dios no te ha hablado. Entonces, Jeremías era una persona totalmente olvidada, en este sentido olvidada, ¿no es cierto?, olvidada por la gente como una persona que no tenía el don de Dios, que no tenía el don de la palabra, que no tenía el mensaje como profeta de Israel. Y entonces viene palabra de Dios a Jeremías en medio de la angustia, de la presión, de la tristeza, ¿sí?, siempre para consagrarlo. Por eso cada vez que usted vea vino palabra del Señor, vino palabra del Señor, vino palabra del Señor, trate de leer un poco más. Por supuesto son cientos y cientos de veces que aparece, pero trate de leer un poco más de vez en cuando algunas para ver cuándo viene palabra del Señor, ¿sí? Y entonces en Jeremías capítulo 1, esto para que vean la primera que aparece, ¿no? Dice: la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Este era un lugar donde se reunían familias sacerdotales para vivir y hacían los turnos para llegar al templo, ¿no? Porque Jeremías es una familia sacerdotal, profética, etc. Lo mismo que Zacarías, lo mismo que también otros, ¿no es cierto? Dice: por mi palabra de Adonai que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reino, y le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Y se vino pues palabra de Adonai a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Adonai, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Adonai: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Adonai. Y extendió Adonai su mano y tocó mi boca. Y me dijo Adonai: aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías sí era una persona chica, ¿no? Tenía que ser un adolescente en este momento, después iba a ser más grande. Pero viene la palabra del Señor, ¿no es cierto?, a una persona que tiene que ser un adolescente, ¿no es cierto?, y le dice: te he puesto a ti como profeta a las naciones, te he puesto para arrancar, derribar. Cuando se habla de arrancar, derribar, habla de ese mensaje, ¿no es cierto?, que tiene que ser fuerte, contundente, vehemente, ¿no es cierto?, para erradicar todo lo que sea la maldad, la iniquidad, el pecado personal y nacional, porque eso es lo que hacía. Jeremías en definitiva predicaba desde arriba, ¿no es cierto?, para que los que dirigían al pueblo de Israel cambiasen de actitud y Israel volviese a ser esa vid, ¿no es cierto?, grande, que crecido de extremo a extremo en el estado, en lo que es Israel, ¿no es cierto?, o la tierra de Israel. No se olviden nunca del Salmo 80, ¿no es cierto?,
80, cuando dice, hiciste venir una vid de Egipto y creció y se extendió de un lado hacia el otro, y dice, y ahora, ¿no es cierto?, ¿por qué aportillaste, no es cierto?, la vid que tú creaste? Dice, porque nos vence cualquiera que pasa por el camino. Que en definitiva lo dice de otra manera, ¿no es cierto?, cuando habla de que ciertos animales destruyen a Israel, quiere decir, nos vence cualquiera que se llega a Israel, ¿no es cierto? Y entonces, eso es lo que está haciendo Jeremías, haciendo volver al pueblo, ¿no es cierto?, a lo que es el mensaje de volverse a Dios. Y les voy a mostrar algo para que vean. Yo tomé 3 o 4 casos, ¿no es cierto?, para que usted vea de lo que le estaba pasando a Jeremías. Jeremías es una persona que, si usted lee, se va a dar cuenta de que lo olvidaron. En definitiva, lo olvidaron. No querían escuchar el mensaje del profeta Jeremías. Cuando a veces nos dice, está bien, yo lo acepto, y yo lo he leído y lo he escuchado muchísimas veces en tantos años. De repente, dice, usted tiene que ser como, por ejemplo, el profeta Jeremías, ¿sí? Sí, pero profeta Jeremías, ¿en qué? ¿De acuerdo? Hoy, por ejemplo, el profeta Jeremías, Isaías y todo, no tenían el oro y la plata, ¿no es cierto?, que hoy se predica para que tengamos todos los predicadores. Ninguno de ellos, ninguno. Lee la historia de Oseas, pues exactamente lo mismo. Lee la historia de Isaías, de Jeremías, ¿no es cierto?, al que tanto loamos como Job en medio del martirio y del sufrimiento. Lo único que sabemos de Job, ¿saben lo único que sabemos de Job? Ustedes seguramente lo saben de memoria, a lo mejor no sé. Pero lo único que podemos saber de Job es uno de los últimos versículos, cuando dice, Dios le devolvió el doble de todo. Todo lo que todos queremos es el doble de todo, ¿sí? El doble de todo lo que tuvo. Pero ¿quién entonces quisiera vivir como vivió Job? Con la angustia, la tristeza, el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel mismo, Daniel y tantos otros. Usted dice, bueno, Daniel vivió en Babilonia, sí, pero Daniel estuvo en la fosa de los leones. ¿De acuerdo? Entonces estaba en Babilonia, pero no comió los bienes de Babilonia. Él comió legumbres y agua y no comió los bienes. ¿De acuerdo? Hoy queremos el oro de los egipcios y la plata de los paganos, o el dinero de los paganos. Entonces, yo no estoy en contra del crecimiento material porque todos lo necesitamos, claro que sí. Estoy en contra tal vez del mensaje facilista, ventajero y acomodaticio que se le pueda dar, e incluso más, a veces, incluso más, aquí yo lo he escuchado también en México, dice, bueno, vamos a practicar, ¿no es cierto?, vamos a practicar las festividades judías porque como los judíos tienen plata, a veces se nos pega un poco. Yo lo he escuchado aquí en México. Entonces la gente quiere, es cierto, vamos a practicar la fiesta judía, a veces se nos pega un poco, porque los judíos tienen dinero, o muchos tendrán dinero, ¿de acuerdo? Yo lo he escuchado. Entonces, y lo he visto por otros lados, ese tipo de cosas. Entonces, cuando usted lee lo que verdaderamente dice la Biblia, va a identificar un poco todo lo que la gente nos pueda decir a nosotros a través del mensaje. Claro que el dinero se necesita, y un mejor salario, una mayor remuneración si usted tiene honorario, o un mejor trabajo y todo. Pero no pensemos que podemos negociar con el Señor de esa manera, porque es una cosa totalmente deshonesta. ¿Sí? Nos estamos atando, ¿no es cierto?, a un materialismo en este mundo, y queremos que en definitiva el Dios creador, el Dios que dice, vino palabra de mi Señor, ¿no es cierto?, para decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros en definitiva queremos darle nuestra palabra al Señor para hacerlo cómplice de nuestras cosas. Lo hacemos cómplice al Señor. Esa es la realidad. Y cuando uno lee la Biblia, justamente pasaba todo lo contrario. Reitero, si podamos tener un mejor pasar y una mejor, un bienestar en la familia y lo que fuese. ¿Sí? Pero aquí Jeremías no tenía. Y Jeremías hablaba y no tenía iPhone, no tenía tablet, no tenía microondas, no tenía nada de eso, ¿no? Y la pasaban. ¿Me entiende? Y difundían la palabra de Dios. Hoy parece que
si no tenemos todo eso no se puede mandar la palabra del Señor para que le llegue a la gente, ¿no es cierto? Y dice, mire, porque si usted baje por su tablet, yo veo las publicidades, incluso en los canales, ¿no es cierto?, de los creyentes, baje, porque acá tiene, mire, esta es la Biblia de los jóvenes, esta es la Biblia de la profecía, ¿qué Biblia de la profecía? La Biblia es una sola Biblia, y no hay Biblia de los matrimonios, ni Biblia de los jóvenes, ni Biblia de los que están en pareja, ni Biblia para los adolescentes. La Biblia es una, ¿no? La Biblia es una, que le pese a quien le pese. ¿Me entiende? Dice, sí, porque esta Biblia usted la va a entender. No, la Biblia, si usted no está en el Espíritu del Señor, la Biblia no la va a entender, y por más que se la den, ¿no es cierto?, decodificada. ¿Qué dice la Biblia decodificada, la Biblia descifrada? La Biblia es una sola. Entonces le dice, no, porque esta Biblia, mire, usted la lleva y se la pone aquí en la altar, le aparecen los versículos, los rojitos significan esto, los verdes tal cosa, lo marcan. Yo antes de estudiar todo ese sistema ya había leído la Biblia 2 veces, más o menos. Claro. No es que esté en contra del modernismo, pero la verdad me resulta bastante vidrioso todas las publicidades que estoy viendo, y están haciendo un comercio absolutamente vulgar, ¿no es cierto?, y pobre, ¿no es cierto?, paupérrimo, todo ese tipo de cosas. La Biblia es una, y es una para los judíos, para el cristiano, para el ateo, para el judío mesiánico, para quien sea. Y le dice, no, porque esta Biblia, yo ya se le va a tener, tengo un... Esta Biblia traducida por tal persona, y entonces dice que tal palabra se pronuncia así, y con el nombre del Señor, que esto, que aquello. La Biblia es una, está en hebreo y en arameo y se acabó la historia. Y entonces todo el que me diga esto se pronuncia así, esto se pronuncia así. ¿Me entiendes? Eso es de puro cuento. La Biblia es una, en hebreo y reitero y en arameo. Y en su efecto, obviamente el Nuevo Testamento en griego. Y a eso también le quiero decir. Después voy a traer los libros que no tengo eso. A mí muchas veces me dijeron aquí hablar, ¿dónde está aquí? Me lo dijo alguno de estar aquí o no, pero muchos años que he estado aquí en México, me decían, no, dice, porque usted sabe que el Nuevo Testamento, o también que decir, que el Nuevo Testamento, que esto, que el pacto, eso son los silogismos, los juegos de palabras, los clichés que usamos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Para decir así. Entonces, dice, no, porque fíjense que el Nuevo Testamento está en griego, porque el griego... Miren, si no hubiese existido el griego, las palabras, aquí hablaríamos más o menos de todo lo que estamos hablando ahora, no hablaríamos ni la cuarta parte, porque de todo lo que estamos hablando, todo tiene su origen en el griego. Eso descártelo así. Y cuando usted habla cotidianamente en el español, entre que las palabras que vienen del árabe, del griego, del latín, de esto, de aquello, del otro, y de muchos otros idiomas más, ¿sí? O de varios idiomas más, no podríamos hablar. Eso por un lado. La otra, yo le mostré en mis libros, donde están los rabinos antiguos que dicen, yo le mostré en mis libros, que permitían que la escritura se tradujera al griego, porque consideraban que el griego era el único idioma que podía captar el verdadero espíritu de lo que podía decirse en hebreo. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo. Yo se lo mostré, sobre todo los miércoles, cuando estudiaba los miércoles, les mostré algunos libros, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Algún rabino se podía poner, otro se podía poner, pero prevalecía siempre el consenso de los líderes que permitieron que la Biblia se pudiera traducir, ¿no es cierto?, al griego, ¿no es cierto? Es más, se tradujo al griego porque la gente que estaba en Antioquía no sabía hebreo. Se había perdido el hebreo y prácticamente se hablaba en la lengua franca, que era en el griego y un poco en el arameo y algún otro idioma más, ¿no es cierto? ¿Me entiende? Entonces, a veces nosotros tenemos que tener en cuenta que para hablar tenemos que saber, no es que yo sepa mucho ni que usted sepa poco, que usted sepa demasiado y yo soy un burro. Pero, en definitiva, tenemos que saber antes de hablar. ¿Sí? Porque dicen, no, porque el griego es esto, aquello. Y entonces, bueno, pero volviendo a nuestro, por este motivo, volviendo a nuestro Jeremías, pasaba exactamente lo mismo. Le criticaban absolutamente todo lo que hablaba, todo lo que predicaba, defenestraban, todavía mucho más a Jeremías cuando él transmitía un mensaje, ¿no es cierto?, de que
si no había una vuelta a Dios, Dios iba a castigar al pueblo de Israel de tal manera que iba a dar Israel, o Jerusalén en este caso, a los babilónicos. Y entonces, aprovechando ahora que viene, ¿no es cierto?, el Rosh Hashanah, tendríamos que tener un poco en cuenta este mensaje también, ¿no es cierto? Y entonces, Jeremías, en el capítulo 11, tengo otros antes del 11, porque hay estos pasajes extraordinarios, ¿sí? Jeremías 11, por 11 dice, bueno, acá no tengo el capítulo, no sé por qué los editores le ponen subtítulos, pero 11:17, porque Adonai de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome con ira con incensar a Baal. Ya desde entrada Jeremías está haciendo exactamente lo mismo que Isaías. Y Adonai me lo hizo saber y lo conocí, entonces me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Vio lo que decía de los olvidados, Bien. Jeremías, porque si usted lee, viene lo que hablaba aquí, amenaza de los falsos dioses, la amenaza por la ruina y el exilio, que violaron el pacto, que iba a haber una destrucción y asolamiento en Judá. Hay un lamento terrible que es sobre Judá y Jerusalén. Tienen que leer todo porque es una secuencia. Y tienen que imaginarse una persona como nosotros. Yo no sé cómo le enseñaron acá la historia en México. Cuando yo, bueno, ustedes son más, muchos jóvenes, pero cuando yo era chico, teníamos el error de enseñar la historia de nuestros países. Nosotros veíamos, no sé por qué enseñanza, ¿no? Veíamos a los, digamos, próceres, llamémosle próceres, o personas que conquistaron la independencia de los países, bueno, en este caso latinoamericanos. Y entonces veíamos a las personas que intervinieron en el desarrollo, ¿no es cierto?, del año 1700, 1800, etc. Los veíamos como monumentos de bronce, porque están todos, si el que no está parado con algo, con la espada, está arriba de un caballo, o lo que fuese. Y entonces nosotros veíamos, ¿no es cierto?, a los próceres de esa manera, y no lo podíamos ver después cuando uno más grande quiere estudiar, lo estudia, y ve que a los próceres tenían sus defectos, sus virtudes, y de repente nos hacían ver al prócer, a este, y loábamos a todos. Después cuando uno estudia y es más grande, este lo odiaba a este no hizo una confabulación con este para matar al otro, ¿no? ¿Me entiendes? Eso son los que... Y fue en todos los países así. Así, hermano, ¿no es cierto? Acá no conozco mucho la historia de México, pero sé que también pasaron esas cosas así. Bueno. Y entonces, Jeremías es una persona como cada uno de nosotros. Jeremías, si usted lo lee, también era una persona que podía haberse casado, tener hijos, lo que fuese, ¿no es cierto? Y usted va a leer lo que pasa también, ¿me entiende? Era un joven que quería vivir como cualquier otro joven y tenía que ir a predicar. Desde jovencito empezó a predicar, y cada vez que predicaba, porque eso es lo que pasa. Si usted a la gente le predica, vamos a alabar a Dios y todo va a estar bien, Dios va a llenar la cesta rebosada de bienes, y usted va a tener no sé cuántos hijos, y va a tener hacienda, e Israel va a estar por encima de todas las naciones. ¿Sabe cómo lo levantan a Jeremías? Pero Jeremías predicó todo lo contrario. Pero predicó todo lo contrario por el pecado del pueblo de Israel. ¿De acuerdo? Hoy nosotros cuando vemos a veces ciertos mensajes, son muy, yo escucho, hay cosas maravillosas, pero a veces hay un mensaje empalagoso, ¿no es cierto?, de que todo está bien con usted, no importa cómo, pero Dios le va a bendecir, le va a prosperar, lo va a levantar, ¿no es cierto?, va a tener reconocimiento, usted va a tener, mire, usted va a tener, no se preocupe, que usted va a tener las bendiciones de Abraham, usted va a tener el reconocimiento del reinado que tuvo José y va a tener el oro de Egipto, usted va a tener el doble de lo que tuvo Job. Pero a la mera hora, cuando usted va descubriendo cómo es la vida, usted se va dando cuenta de que la Escritura también hizo otras cosas. Entonces Jeremías está predicando, y podría haber tomado otros antes de este, ¿no? Y le dice así, mire, y era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí diciendo, mire que era muy joven Jeremías aquí, era un joven.
¿no es cierto? Destruyamos el árbol con su fruto y cortémosle de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. ¡Qué bárbaro! Dios le dice, yo te conocí desde el vientre de tu madre y te puse como profeta a las naciones. Y el líder de Israel le quiere sacar la memoria del nombre que Dios conoció desde el vientre de la madre. ¿Lo está entendiendo? Mire que no tenía ni discernimiento. Y esta gente eran los líderes que estaban en el templo, que serían sacerdotes, líderes, profetas, que estaban dentro de Jeremías. No era el único profeta aquí, Jeremías no era el único profeta. En un momento está el rey. Yo trato de graficar, ¿no es cierto?, cuando leo. Incluso ¿saben? Cuando éramos chiquitos, tiene que mostrar una cosa que tengo una caja, pero el librito que me regalaron para cumplir a mi baile, bueno, pero desde antes nosotros nos decían así, que teníamos que imaginarnos que caminábamos con Abraham, que caminábamos con José, que caminábamos con David, en serio. Entonces todos nos imaginábamos a alguien con la túnica, en serio, de chiquito. De hecho, que hacíamos las representaciones también en el colegio, ¿de acuerdo? En el colegio. Y entonces, yo como que lo aprende eso, ¿no? Entonces, imagínense aquí a Jeremías. Jeremías es una persona joven que está predicando, ¿no es cierto? Y que Dios lo escoge como profeta de las naciones del vientre de la madre y los líderes de Israel. Y entonces, que le dicen así, entonces Jeremías en un momento va a entrar, está el rey y los demás profetas, estaba todo el séquito de Sanedrín y todo lo que era lo que decía la Corte Suprema de Israel y los profetas que había, los que aconsejaban, los generales, los oficiales, los reyes eran así. Y entonces entra Jeremías. La gente se burla, ¿no? Hoy también se pueden hacer cosas, pero ya son cosas como para distraer a la gente. Pero, entonces Jeremías se pone un yugo de madera y entra. Escuchen, ahí están los profetas del rey. Está el rey, la Corte Suprema, los sabios de Israel. Miren que Israel era muy poderoso, hermano. Israel era muy poderoso. Si usted es una iglesia que hay licenciado y todo, no me quiero meter en eso, pero si usted estudia derecho comparado, ¿sí? Hay una parte del derecho comparado donde se habla que el Sanedrín judío tuvo una predominancia muy grande, que tenía mucho contacto con los líderes romanos y también griegos en la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Y entonces, yo tengo un libro también que compara el derecho romano con... es muy interesante el libro, es de la Universidad de Argentina hace muchos años. En derecho comparado está, ¿no es cierto?, la intervención de las leyes judías a través de los líderes judíos en el derecho romano, ¿no es cierto? Y entonces yo sé que acá hay licenciados, pero tengo... Es bien interesante, es muy interesante. De hecho, que Heródoto incluso se fue cuando se fue a Babilonia, ¿no es cierto? Y está también hay un autor que se llama Yámblico, que escribió el libro Los Caracteres, es bien interesante, ¿no? Y yo tengo citas nada más, nunca lo pude conseguir. Y entonces, en ese libro Los Caracteres Yámblico se habla de esa confluencia que había con los líderes judíos que había en Babilonia y su relación con todas las personas que estaban en leyes y en religión con los griegos y los babilónicos. ¿De acuerdo? Y entonces uno cuando se da cuenta de todo eso, que Jeremías cuando fue la guerra de los macabeos, ¿se acuerda usted? Bueno, toda la intervención romana que hubo en contra a quien se le fue a pedir ayuda, ¿no es cierto?, en un momento terrible, ¿no es cierto?, en el año 160 y pico, también contra los griegos, ¿no es cierto?, si fuera necesario, fue un grupo de estadistas judíos, ¿no es cierto?, como se narra, de estadistas judíos que fueron a Roma para que intercedan. Después les salió mal, porque en el año 63, ¿no es cierto?, vinieron los romanos y le pasaron la factura a los judíos, nos la pasaron la factura por la ayuda que nos podían haber dado, ¿no es cierto? Pero entonces sí había un grupo de estadistas muy grande, para que usted vea que los judíos no estábamos comiendo arena ahí en esa época, ¿de acuerdo? Era un desarrollo muy grande, cultural, etc. Así. Y entonces Jeremías tiene que entrar con un yugo de madera en un lugar donde están debatiendo las políticas más grandes. ¿Saben cómo lo tratan a Jeremías? Como un loco directamente. ¿Este loco quién es? ¿Se acuerdan que viene el otro profeta que estaba adentro? Agarra, dice así, tú vienes y lo tratan de loco, dice, le parten el yugo, se lo corta, ¿no? Y Jeremías le dice así, dice, tú me partes un yugo de madera a mí, porque lo estaba tratando de imbécil directamente.
¿En serio, hermano? Por eso Dios viene y manda su palabra a los olvidados para que se consagren. Porque cuando uno le está pasando lo que le pasa a Jeremías, ¿saben cuánto? A lo mejor usted hubiese perdurado más que Jeremías o no. ¿Saben hoy incluso cuántos predicadores, cuántos ministerios, de esto, aquello, del otro, por la 10ª parte de lo que le pasa a Jeremías, dejan todo? Hoy nosotros decimos, sí, porque miren, yo quisiera ver hoy todo lo que tienen grandes bienes, si no tienen nada, se van a seguir predicando igual. Eso es lo que me gustaría ver a mí. ¿No es cierto? Sí, van a seguir predicando igual. Y Jeremías lo tenían, en un momento tiene que vivir afuera, pero vivían mal. Jeremías era pongamos, de abolengo, cuidado, era de alcurnia, si usted lo quiere sacerdotal, ¿sí? ¿Sabe cómo estaría viviendo con harapos en un momento? ¿Sí? Pero era el profeta de Dios, el que lo conocían desde el vientre de la madre, y viene uno cualquiera y le dice, a este le vamos a borrar la memoria. Cuando Dios dice, a ti te puse por profeta de las naciones y te escogí, no hay nadie que le borre la memoria. ¿Me entiende? Por eso dice, la palabra del Señor viene a los olvidados para consagrarlos. Y le dice así, miren. Pero Adonai de los ejércitos dice que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos o tu retribución. La palabra se puede traducir también, es venganza, pero también es retribución. ¿Sí? Porque ante ti he expuesto mi causa. Aquí la palabra donde dice el corazón es corazón, el le, ¿no es cierto? Donde dice mente. No es la mente, digamos, racional, lo cual la mente racional es correcta también en la Biblia, sino que es riñón. Lo que está diciendo, tú que escudriñas lo más profundo del ser humano y el corazón vea yo su venganza o la retribución de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Adonai acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida. ¿Sabe quién eran los varones de Anatot? Ahí en Anatot, es una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, al este de Jerusalén. Era una ciudad sacerdotal, donde ahí básicamente había mujeres sabias. ¿Vieron cuando habla también la mamá de Amós? ¿Sí? Bueno, etcétera. Eran mujeres sabias, lo que era el jajam, pero en hebreo. A veces le traducen astutas. Astuta es una palabra no favorable para traducir esto. Estaban mujeres de Israel que eran sabias. Y ahí eran Anatot. Y era un lugar donde estaban sacerdotes y también profetas que vivían allí y se iban a Jerusalén para cumplir los servicios. ¿Sí? Bueno, esto de Anatot, esta gente que era preparada en todo el conocimiento profundo de las cosas de Israel, era la que quería matar al profeta. ¿De acuerdo? Porque eran los que complotaban, los que estaban en connivencia y en complot, ¿no es cierto?, contra Jeremías, pero que estaban asociados al rey por intereses creados y a todo lo que lideraba Israel. ¿De acuerdo? Entonces no les convenía porque perdían todos sus intereses. Pero también hay que entender que había un nacionalismo lógico. Una persona no quiere que destruyan su país, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y entonces están diciendo que Israel iba a ser destruido. Bueno. Y entonces dice, por tanto, ha dicho hacia Adonai acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida diciendo, no profetices en nombre de Adonai para que no mueras en nuestras manos. Es decir, Jeremías sí era un profeta y sabía que Jeremías tenía un reconocimiento que venía del Altísimo. Y se le dice, no profetices en el nombre de Adonai para que no mueras en nuestras manos. Por eso, en muchos casos, Jeremías va a tener distintos momentos de tristeza contra el Señor. Yo he escuchado muchas veces, el profeta lloró, el profeta Jeremías, ¿no? Miren, si a nosotros nos hubiera pasado la 10ª parte de lo que le pasó a Jeremías, hubiésemos hecho peores berrinches que el que pudo haber hecho realmente Jeremías. Miren, en Jeremías 26, dice así. Le voy a leer este pedacito y dos cosas más que me interesan mucho. Dice, en el principio del reinado de Joacim,
hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Adonai diciendo, siempre dice así, la palabra de Adonai, pero mire cuándo se la dice. Así ha dicho Adonai, ponte en el atrio de la casa de Adonai y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar la casa de Adonai, todas las palabras que yo te mandé a hablarles. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás pues, así ha dicho Adonai, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. ¿Sabe qué tremendo? Que el mismo profeta está diciendo, no escucharon a los otros, pero tampoco me están escuchando a mí. Y cuando uno dice, el profeta dice, me tienen que escuchar, los líderes ahora dicen, pero ¿quién eres tú para que te escuche? ¿Se da cuenta? Y viene la palabra de Dios y dice, no me retengas ningún tipo de palabra. ¿Por qué le dice no le retengas? Porque si le decía 100 tenía que decir 100, pero de repente podía adornar el mensaje para que no resultara muy crudo. O podía decirle a la gente, bueno, pero no, Dios dice así, pero no es tan así. Es cierto, escuchen lo que muchas veces se puede predicar hoy, hermano, es cierto, escuchen lo que nos dice. Y a veces ni siquiera nos dicen nada, porque a veces tampoco nos dicen. ¿Cierto? Incluso a veces en el judeo-mesianismo, muchas veces nos contentamos con el talí, el kipá, el tefilí, que la oración esta es la primera y esta es la quinta, que a la mañana hay que hacer esto y después en la otra, porque el judaísmo es así, pero el judaísmo no es así. Y yo le voy a traer un libro la próxima semana, estoy recordando, ¿no? Donde el rabino, ¿no es cierto?, comenta, ¿no es cierto?, un montón de circunstancias que tenemos los judíos, que uno hacemos de una manera, otro de otra manera, otro de otra, y lo que se hizo hace 800 años, después se hizo de otra manera, se sacó, se puso, se hizo así, y después termina y dice, así somos los judíos. Una cosa es la Biblia y la otra es la liturgia. Una cosa es el mensaje de la palabra y la otra es la simbología. Una cosa es lo que la palabra de Dios dice para fortalecer el alma y ver a través del espíritu la transformación de las vidas, y otra cosa es, por ejemplo, la tradición. ¿De acuerdo? ¿Me está siguiendo? Entonces, a veces uno tiene que tener cuidado con eso. Y entonces, de repente, muchas personas en algunas congregaciones de muy buena forma quieren hacerlo de una manera y otros de otra, y cada uno, ¿no es cierto?, con la luz que el Señor le va dando. Y entonces la Biblia es una cosa, todo lo demás sería lo que se incunda, ¿sí? Sabemos leer la religión, no tengo ningún problema con la palabra religión, ¿ok? Yo sé que la gente le dice esto en relación con Dios y no religión. No, la palabra religión es correcta. Y entonces dice, y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Adonai. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Adonai le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Tomé desde el capítulo 11 al 26 y podía haber tomado otro pasaje intermedio, o 2 o 3, aunque no menciona ciertas palabras, pero está hablando de eso. Quiere decir, Jeremías directamente no lo reconocían como profeta, era un olvidado para el pueblo, y la palabra de Dios viene a Jeremías siempre para que se consagre. Y una de las formas que dice, no retengas nada. Porque si retienes algo, eres un hipócrita. No dice ahí, pero así. Si te dice 10, tienes que decir 10. ¿De acuerdo? Este es el otro caso que es bueno. Dice, perdón, ¿por qué has profetizado el nombre de Adonai diciendo, esta casa será como Silo, como la ciudad donde estaba en su momento el altar? Y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador. Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Adonai,
y los príncipes de Judá oyeron estas cosas y subieron de la casa del rey a la casa de Adonai y se sentaron en la entrada de la puerta nueva de la casa de Adonai. Entonces hablaron los sacerdotes, estoy hablando de sacerdotes de Israel, y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo diciendo: en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetiza contra esta ciudad como vosotros habéis oído con vuestros oídos. ¿De acuerdo? Por eso viene palabra del Señor a Jeremías y a Jeremías, y entonces dice, viene palabra del Señor para consagrarlo, pero para consagrarlo, mi hermano, en el momento que le están declarando la pena de muerte. Realmente yo cuando veo la vida de Jeremías y la analizo, un muchacho porque no era una preocupación en estos primeros capítulos, el día 30 años, vamos a poner, un muchacho joven que tiene que estar predicando, que todo el mundo se burla, que todo el mundo lo critica, que lo tienen en menos, que quieren la captura recomendada, un poco más libre bajo fianza, digo, a dejar a Jeremías con los términos modernos. Es cierto. Y sin embargo, ¿no es cierto?, dice que viene la palabra de Dios. Si siempre, ¿no es cierto?, para consagrarlo. En el capítulo 38, dice, cuando lo encarcelan a Jeremías, ¿no es cierto?, dice, verso 2, así ha dicho Adonai, capítulo 38, 2, así ha dicho Adonai: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá. Entonces lo trataban, ¿saben cuánto? Cuando usted lee Jeremías a veces toma cierto pasaje, cierto, yo también hago lo mismo, a veces tengo que leer un tema, en mi casa leo otro tema, como Dios también me lo ponga, ¿no? Pero permanentemente, cada vez que Jeremías predicaba, ya sabía que el enemigo estaba a la puerta porque Israel no se arrepentía. De hecho, Jeremías promueve muchísimos mensajes de arrepentimiento y el pueblo no se arrepiente. Y entonces, aquí dice, o de pestilencia, mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Adonai: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes del rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras: porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y al rey Sedequías, he aquí, y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amele, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, lodo, pudredumbre. En definitiva, cuando usted nunca vio, aunque sea un pozo de agua, cuando ya el agua se pudre, es todo pestilencia, en definitiva, ¿sí? ¿Ok? ¿Me está siguiendo? Como en la cosa no hay nada perfume iba a decir de Francia, ¿no? Perfume de México, ¿sí? Y se hundió Jeremías en el cielo, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor al rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echarle en la cisterna, porque allí morirá de hambre, por no hay pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí, y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró en la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Mira qué bárbaro. ¿Cómo sacan al profeta de Dios? Dice, a veces hemos escuchado esto, miren, Dios lo eligió a Jeremías del vientre de su madre, y nos eligió a nosotros porque nos va a levantar, y yo quiera Dios que nos levante mucho y siempre, ¿sí? Pero al que escogió así del vientre de la madre y le manda muchísimas veces: vino palabra del Señor, vino palabra del Señor, vino palabra del Señor, lo sacan de un lugar apestoso y le ponen ropas andrajosas, hermano.
Y así sale, y así se va a ir a ver al rey, ¿no? Y se va a ver a un lugar en secreto, un lugar que solamente se menciona una vez en la Biblia, yo nunca lo encontré más. Cuando dice al lugar de las 3 puertas, un lugar seguramente secreto donde estaba este rey, y le dice, te quiero preguntar algo, ¿sí? En secreto, ¿cómo saldría Jeremías, no? Todo maloliente, nauseabundo, barro por todos lados. Usted vio que de repente hay un charquito y hay 1001 mosca, ¿no es cierto? ¿Ven que son como esas nubecitas de mosca que se le van metiendo por todos lados? ¿Vio cuando pasan? Nosotros a veces donde vivimos tenemos la unidad, ¿no es cierto? Que hay como una nube, usted tiene que ir pasando haciendo así y eso le está todo limpio ahí en el césped y todo. Imagínense un lugar como este. ¿Saben cuántos hay de estos pasajes? Que siempre vino palabra del Señor, vino palabra del Señor, vino palabra del Señor. Hoy cuando dice, mire, vino palabra del Señor, que Dios le va a hacer que usted tenga en el banco tanto dinero. Me vino palabra del Señor, que le cuenta que usted tiene en tal lado, le va a quedar saldada por arte de magia. Me vino palabra del Señor, que le van a llover oro y diamante. Y aquí le viene palabra del Señor a Jeremías, para que incluso le hable. Este hombre lo manda, tiene connivencia con esta gente, porque si yo le digo que no pongan a Jeremías, me matan a mí, o lo que fuese. Tienen connivencia con el rey, y él dice, bueno, hagan lo que quieran con este hombre. Este eunuco etíope tiene gracia, lo saca de la cisterna todo con esas ropas andrajosas, bueno. Luego va a ver al rey, ¿cierto? Me está siguiendo como una cosa maravillosa. A mí me deleita cuando leo, ¿no es cierto?, cómo vi esta gente. Dice, bueno, verso 12. Y dijo el etíope, médica Jeremías, pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de la soga, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con soga y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después envió el rey Sedequías e hizo traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada o puerta de la casa de Adonai. Esto solamente aparece aquí. Tengo que presumir que es un lugar secreto o algo bien místico que yo no lo entiendo, pero es un lugar secreto porque tenía miedo de las otras personas. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta. En realidad acá dice, te haré una pregunta, ¿sí? Porque dice así. Pero lo que le está diciendo, quiero que me digas la palabra de Dios. En definitiva es eso. Es bien interesante. ¿Se acuerdan cómo estaba el profeta Elías olvidado? El profeta Elías estaba olvidado y estaba el profeta, ¿cómo se llama? Sedequías. ¿No era el profeta? Cuando llama al rey Acab, el profeta, bueno, llama a un profeta que se me fue el nombre ahora, ¿no es cierto? Había 400 profetas con Acab y el rey Joram del sur en el norte. El rey del sur, Joram, y Acab en el norte, de visita. Y le dice que quería retomar una ciudad que se había sido de Israel y que estaba por los gentiles. Y entonces llama a 400 profetas y le profetiza que vaya. Y entonces, profeta Ananías. Y entonces, Joram le dice, mira, estos 400 profetas, aunque lo dice de otra manera, estas son palabras mías, le dice, estos 400 profetas nos están diciendo algo que no estoy muy convencido, lo digo con palabras mías, pero dice eso. Dice, ¿tienes algún otro profeta? Dice, tengo uno que está ahí, pero no me sirve, que es Ananías. Estaba Ananías escondido en una cueva, el profeta de Dios. El profeta de Dios no estaba en un yate ni en primera clase de un avión, ¿sí? El profeta de Dios estaba escondido en una cueva porque todos lo querían matar. Hoy nosotros decimos que el hombre de Dios tiene que ser victoriado, exaltado, aplaudido, reconocido. Y cuando uno lee la Biblia, a lo mejor el profeta de Dios no tenga que ser tan así, hermano. ¿Es cierto? No tenga que ser tan así. Y entonces hay uno que me profetiza siempre mal, ¿sí? ¿Por qué me profetiza siempre mal? Se lo dice acá, se lo dice al rey de Israel que estaba en el sur. Y le dice, me profetiza siempre más. ¿Sabes por qué le profetizaba siempre más? Porque le decía la verdad. Pero en realidad también estaba el otro profeta, que era Elías. Pero Elías lo tenía más lejos y no lo querían ni ver, ni en figurilla más o menos. Por eso traen a Ananías. Y el militar que va a buscar a Ananías le dice, ¿qué es lo que le dice? Mira, el rey te busca, dice. Y dice, pero dile cosas bonitas. Dile lo que él quiere. Lo que a él le gusta. Eso le puedo tomar 1001 casos. 1001 casos en la Biblia. Ananías, el profeta de Dios, escondido en una cueva y olvidado de todo el mundo. Elías ni lo menciona.
¿De acuerdo? Y en definitiva, cuando Ananías desde la cueva lo pasan a la cárcel, ¿sí? Le golpean en la cara, le insultan los profetas de Israel. Cuidado que eran todos, si bien era Israel del norte, cuidado que eran todos israelitas y todos hebreos. Acá no es un problema judío versus gentiles. Acá es un problema judío versus judío, hebreo versus hebreo, bueno, judíos, ahí no era judío versus judíos, sino hebreos versus hebreos y israelitas versus israelitas, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al profeta Jeremías, ¿cierto? De salir de la cisterna toda nauseabunda, le dice, dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta y no me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a Ezequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matarás? Mira lo que le dice. Mira que te voy a decir la verdad, y a ti la verdad no te gusta. Y si te digo lo que dice Dios, no lo que tú quieres escuchar como pueblo. Si te digo lo que dice el Señor, ¿me vas a matar? ¡Qué bárbaro! Miren lo que es verdaderamente la palabra de Dios, ¿no? Dice, y si te dijere consejo, perdón, y acá viene el afirmativo, y si te diere consejo, no me escucharás. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo, vive Adonai, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Adonai, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas, ya se lo veré, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Y dijo el rey Sedequías a Jeremías, tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías, no te entregarán. Yo lo que dice que el rey le dice, ¿sabes, Jeremías? Lo que pasa es que tenemos muchos traidores acá dentro. Mira que tenemos muchos traidores. ¡Qué bárbaro! ¿Saben qué? ¿Por qué le leo así lo que dice la Biblia y todo? Nosotros a veces, mucha gente judía, ¿no? En las sinagogas, la gente judía a veces en la sinagoga, como en general, puede conocer mucho de la simbología, la tradición, de cuándo levantarse, cuándo pararse, qué leer primero, qué leer después, o cómo hacer una simbología, lo que está muy bien, y mi respeto por todo, eso también lo hacía y toda mi familia también. Pero, ¿no es cierto? A la hora de la verdad no conocemos la historia de nuestro pueblo. Y Jeremías, ¿qué es lo que hizo Jeremías? Le dice, si yo te digo lo que me dice el Señor, no me vas a matar. Pero si te digo un mensaje, una exhortación, no me vas a escuchar. Dice, mira, no te voy a matar. Y después se lo aclara. Lo que pasa es que tenemos muchos traidores que se pasan a los babilonios. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bien. Entonces, vio lo que hace Jeremías, porque en definitiva podía correr peligro su vida. Vio que le dice el mensaje de nuevo. Hoy, por ejemplo, nosotros, el mensaje que podemos a veces escuchar puede ser muy distinto. Y Jeremías no cambió el mensaje. Jeremías le dice lo mismo que le dijo antes y se lo dijo mucho antes al pueblo. Si no se entregan en las manos de los babilónicos, van a morir todos. Por eso, miren, Jeremías de alguna manera estaba unido y tan atado a Dios y ligado a Dios del vientre de la madre, que no podía renunciar a lo que era el mensaje de la palabra de Dios. Y le voy a tomar un solo caso, ¿no es cierto?, que también tengo anotado aquí, pero que también me da memoria por algo que le leí el otro día. En Isaías 58, es muy parecido el mensaje aquí en cuanto a la transformación de la vida. Les dice, ¿para qué vienen a llenar al templo? ¿Y para qué vienen aquí a hacer toda la liturgia? ¿No es cierto? Se los dice.
Y el corazón de ustedes empieza a 58, bien, digo, no sé, 58, pensé que era 28, 58. Dice, ¿para qué ustedes vienen al templo? Les dice Jeremías, Isaías. Dice, a celebrar todo lo que es la simbología, los símbolos, el rito, el ayuno, ¿no es cierto? Si vuestro corazón no está conforme a lo que ustedes manifiestan como piedad en su vida. Ustedes manifiestan piedad haciendo el ayuno, viniendo al templo, estando todo el día, ¿sí? Pero el corazón no tiene esa piedad que ustedes están exteriorizando con todo lo que muestran. Y entonces dice, verso 6, lo que leí el otro día, pero por una razón. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? Aquí hay tres cosas, voy a nombrar una rápido. Dice, una es desatar ligaduras. Ligaduras son cosas que atan, ¿no? Y hay que desatar las ligaduras de impiedad, que también Rashi, pero es de impiedad, de iniquidad, de pecado, es lo mismo. La traducción puede ser de impiedad, iniquidad o pecado, da lo mismo, ahí la traducción es exactamente igual en el pensamiento hebreo. Y también soltar cargas de opresión, ¿sí? Y dejar libres a los quebrantados y que se rompa todo yugo. ¿Por qué les comento esto? Para ir terminando. Y Jeremías y Isaías estaban tan unidos, tan ligados y atados a Dios, que dice, mira, lo que Dios dice que tiene que hacer un verdadero hijo de Dios, ¿cierto? Es hacer que los demás se les rompa el yugo que los está atando y oprimiendo, las cargas que causan opresión en la gente, ¿sí? Y que se suelten, que se quiten, que se desaten, la palabra o de que se aparezcan. La traducción puede andar por ahí también en hebreo. Podría notar todas esas cosas que son tremendamente interesantes. Dice las ligaduras de impiedad. Bien. Y con eso termino, pero por lo que voy a nombrar ahora. En realidad sí puede haber ligaduras de impiedad. Isaías y Jeremías no las tenían en ese sentido. Estaban tan atados y ligados a Dios. ¿Por qué les digo esto? Nosotros siempre hablamos de ataduras, ¿no? Pero hay ataduras que son buenas. ¿En serio? Yo tengo varias en la Biblia descritas. Hay varias ligaduras que son muy buenas. Muy buenas. Por ejemplo, ya lo vamos a ver eso, por ejemplo, y las palabras que están en hebreo son bien interesantes. En el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos que ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, se nos pide voluntariamente que ofrecer las vidas en sacrificio vivo. Pero ¿por qué les comento esto? Hay ataduras que son buenas. Por eso está eso que acabo de decir. Una atadura buena es cuando Abraham ató a Isaac y lo ató al altar. ¿Me entiendes? Esa es una atadura y tenemos que estar atados al altar. Por eso dice, ofrezcan vuestras vidas en sacrificio vivo. ¿Me está siguiendo? Hay ataduras que son buenas. Pues una atadura buena, ¿sabe cuál es? Son todas palabras que aparecen distintas palabras para atar, ligar, unir. ¿No es cierto? En hebreo, son hermosas. ¿Se acuerda del sacerdote? El sacerdote tenía que tener en la vestimenta un efod, ¿no es cierto? Una túnica, un efod. Ya veremos en hebreo todo eso. Y un lazo aquí. Pero dice, al efod tienes que atarle, ¿no es cierto? El joyel, el pectoral, donde está toda la representación de Israel. Y ahí estaba el urín y el tumín en una bolsita para consultar a Dios. Quiere decir que hay ataduras que son buenas. ¿Entiende? Claro que hay ataduras que son buenas. Por eso no me dice, no, el Dios dice, no, hay ataduras que son malas y ataduras que son buenas. ¿Sí? Entonces, mejor que tengamos, ¿no es cierto?, el pectoral unido al efod y atado, dice, ligado y atado. ¿Sí? ¿Se acuerda que se consultaba el urín y el tumín, ¿no es cierto?, luces y resplandores? Una cosa bien interesante, muy profunda, no tan fácil a veces ver eso en el hebreo. Dice, se consultaba y David va y sale a Abiatar y dice, alcánzame el efod, ¿se acuerda? Dice, tendré que ir contra mi enemigo. Tiran el urín y el tumín, luces y resplandores. Dice, ve porque Dios me ha entregado en tu mano. Pero eso estaba unido, ¿no es cierto?, el pectoral con las piedras representativas de Israel
unidas al efote. Una cosa maravillosa, llegar aquí, atrás y con una pechera, y el efote abajo, y el joye en el pectoral, y el urín y el tumín. Pero dice, lígalas, átalas. ¿No es cierto? Qué bárbaro. Sí, hay taduras que son buenas, mejor que estemos unidos de esa manera. Y hay una más, esta que la leo. Vamos a ver. Ahora viene Rosh Hashanah y Yom Kippur y se caracteriza por los sacrificios tremendos que se hacían, y sobre todo el de Yom Kippur, ¿no? Donde se derramaba la sangre para expiación de los pecados. Esa es una vez al año. Hay otros sacrificios para distintos pecados, el voluntario, el involuntario, etc. Pero este es nacional y es el perdón de los pecados para tener esa relación con Dios y comenzar un año y recrear y regenerar la vida a través del sacrificio. En el libro de Josué, con esto terminamos. En el libro de Josué, ya saben lo que voy a decir, ¿no? Sí. Hay muchas ataduras buenas, hay varias ataduras buenas. Hay muchas ataduras buenas. Hay una atadura muy, busca el libro de Josué capítulo 2, te recuerda, hay una atadura muy buena cuando se hace la bendición en Génesis 49, creo que son, no sé. Dice, atad a la vid el pollino. ¿Sí? Si usted lo busca en toda la profecía, ¿no es cierto? Ya Yeshua dice que toma el asno y el pollino, y dice que es la vid verdadera, ¿no es cierto? Y que recién se sentó cuando todos le tiraban el mano. Así que mejor que nosotros también nos atemos a la vid verdadera. Por eso hay ataduras, cuando le dicen a algún lado hay que quitar todas las ataduras, díganle, bueno, las malas son las buenas, porque hay ataduras buenas. A veces en la Biblia tenemos que aprender eso. Y hay muchas. Átense, en ese sentido. Las palabras son bien interesantes. En Josué le dice capítulo 8. No, perdón, capítulo 2. Capítulo 2. Dice. Lo vienen en el verso 12. Aquí está hablando la habla ramera, ¿se acuerdan ustedes? ¿Vio qué interesante? Quiero recordar Angelia. Ella era una ramera, es una mujer, ramera. Ramera no dice ramera. ¿Usted sabe por qué se dice ramera en español? Ramera, hay dicho, está en latín, en griego, los catalanes también lo usan, no mucho. Dice ramillete o rama en la puerta, señal que el cuerpo está a la venta. Y de rama viene ramera. ¿Me está siguiendo? Porque las prostitutas en todo lo que circundaba el antiguo Israel, colocaban, incluso las hieródulas, las sacerdotisas santas, prostitutas del antiguo Israel, antes que entrar en Israel. ¿Me está siguiendo o no? Entonces colgaban ramilletes de flores. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice, no haya, o no dice, en español no está muy bien traducido, pero no importa, dice que no haya prostituta ni sodomita, ¿no es cierto?, en tu pueblo, antes de entrar, porque sí, estaban las hieródulas, que eran todas las sacerdotisas santas, se les llamaba así, las hieródulas, por eso hieródulas santas. Y entonces ahí estaban, y entonces todas ellas, ya desde entonces, colocaban ramilletes de flores. ¿Por qué? Y ramas, porque en determinados eventos tenían que venir a hacer, ¿no es cierto?, las relaciones con las sacerdotisas. Entonces ellas colocaban así, entonces hay señal de que eran las épocas de las fechas santas para ellos, por así decirlo. Pero a través de todo eso, a lo largo de la historia, aparecen en distintas partes del mundo colocar, desde ahí viene, colocar, ¿no es cierto?, estoy hablando hace 900, 1000, 1500 años, en distintos lugares, ramas o flores, o sobre todo una rama colgada, para demostrar que había, me están siguiendo ahora para entender el libro de Josué, más me parece, en serio, colocaban una rama para decir que ahí hay un cuerpo a la venta, ¿me están siguiendo? Y de colocar ramas o ramilletes, él viene rama,
ramus, que viene la palabra rama, ramera. ¿Me está siguiendo? ¿Me está siguiendo? Pero esta mujer hizo algo bien distinto, digamos, bien interesante. Verso 12, 2:12, y con esto termino. Os ruego pues ahora que me juréis, le dice a los enviados de Israel, por Adonai, que como he hecho misericordia con vosotros, recuerde que los salvó y los escondió de los soldados de Jericó. Dice, que como he hecho misericordia con vosotros, así daréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Porque ella dice, yo reconozco que todo lo que usted me dice y lo que yo veo fue por el Dios de Israel, y evidentemente si los trajo hasta aquí y lo hemos escuchado y sabemos que acá Jericó no tiene salida por todo lo que pasó y aconteció desde Egipto con Israel. Ok. Bien, no había iPhone ni iPad, pero ahí las noticias corrían. Claro, uno piensa que las noticias, si no tenemos el aparatejo ese, no anda. ¿No es cierto? Pero las noticias corren igual. Sí, es la verdad. Pero bueno, ¿qué dice? Dice, sí. Entonces dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra. Si no denunciarles este asunto nuestro, y cuando Adonai nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueren tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días hasta que los que les siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. ¿Ok? Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos ha juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás, ¿no es cierto? Acá dice un cordón de grana. En hebreo acá hay falta una palabra, porque acá hay una palabra que es clave. Dice tikvá. Tikvá es esperanza. Y nosotros lo traducimos como cordón. Pero dice tikvá hut, rojo. Un cordón de hilos de grana de color rojo. Esta es la única vez que se traduce como cordón, un par de veces, ¿no? ¿Sabe por qué? La palabra tikvá, acá dice tikvá, que se traduce como cordón. Tikvá es el libro hebreo que se llama esperanza. Pero la palabra tikvá viene de la palabra kabá, ¿sí? Que significa entretejer cuerdas, ¿sí? Y que viene de la palabra kab, que significa hilo, cuerda, ¿de acuerdo? Entonces, kab es hilo, cuerda. Kabá es trenzar hilo para hacer una sogadura, y de ahí viene tikvá, que significa esos hilos engrosados, ¿no es cierto? Pero que también significa esperanza. Entonces uno puede entender un chiquitín más. Fíjense que esta mujer lo que va a hacer, no va a ser colgar una rama para demostrar que ella es una prostituta, ¿sí? ¿De acuerdo? Sino que de la ventana tira, dice un tikvá hut, un cordón de hilos rojos. ¿Sí? ¿Me está siguiendo? Bien. Y aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás, ¿no es cierto? Dice un tikvá hut hayani, un cordón de hilos de grano rojo, a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a toda la familia de tu padre, cualquiera que saliere fuera de las puertas. Esto tiene mucha similitud con el Pesaj. ¿Por qué? Porque acá hay que tirar el cordón rojo sobre la ventana y todos tienen que estar adentro de la casa. Y en Pesaj había que untar con sangre roja todos los dinteles, el dintel y los postes, y ninguno salir de la casa. ¿Se da cuenta la similitud? Bien. Ok. Dice, tú atarás. Aquí la palabra callar es unir, también ligar, etc. Atar. Este cordón, bueno, cualquiera que saliera fuera de la puerta de su casa, su sangre estará sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviese en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocar. ¿Ves lo que le dice? El cordón rojo es la seguridad para nosotros, dice.
para ti. Pero ninguno salga, porque cualquiera que fuese de la atadura de ese cordón rojo, entonces nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Se da cuenta la relación entre Pesach? ¿No? Es bien interesante. Bueno, y si tú denunciares, cualquiera que saliera fuera de la puerta de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros inculpamos a cualquiera que se estuviese en su casa, contigo su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocara. Qué mal. Mire, si nosotros tenemos la marca de esa sangre del Pesach, ¿no? ¿Sabe? Cualquiera que nos toque va a correr riesgo, porque estamos bajo la cobertura de la sangre. ¿Vio cuando dice, bueno, pero eso es cristiano, por lo que dice el Nuevo Testamento? No es así. Porque la gente siempre, por ejemplo, en el judeo-mesianismo, ¿sí? Las congregaciones sopesan mucho, que el judaísmo, que esto es cristiano, que esto es así, que esto es un pensamiento esto, que esto es un pensamiento. No es así. El Nuevo Testamento es un libro judío, y cuando se habla de la sangre del Mesías que cubre, etcétera, ¿no es cierto? Está hablando, cuando usted tiene contacto con este pasaje, se va a dar cuenta enseguida. ¿De acuerdo? Y entonces dice, y si tú denunciares nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y él ató. Otra vez aparece cordón de grana, con la diferencia que anteriormente dice tikvahud, un cordón de hilo, y aquí solamente dice tikvah ayaní, un cordón rojo, no tiene la palabra hud. ¿Qué es hilo? Un hilo es hud, ¿no es cierto? Bueno, dice, esa es la diferencia entre el anterior y este. No falta, sino que esa palabra no está. Dice, y él ató el cordón de grana a la ventana. Esto para terminar. Miren, Jeremías y Isaías estaban unidos y atados a Dios, y viene la palabra de Dios a ellos en momentos terriblemente difíciles. A Isaías, ¿no es cierto?, para alentarlo, y a Jeremías para consagrarlo, ¿sí? Isaías es el profeta que le está diciendo, ¿no es cierto?, que lo que Dios quiere es que estemos. ¿Qué es lo que dice? Bien interesante. Es una cosa que a veces dicen, no, pero eso es el cristianismo. El pueblo de Israel fue consagrado espiritualmente para quitar las ataduras, para orar y quitar los yugos, ¿no es cierto?, para actuar en relación a Dios y orar y que sean rotas las ligaduras de impiedad. ¿Vieron cuando las congregaciones cristianas vamos a desatar esto, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Entonces los judíos mesiánicos dicen, pues es cristiano. Está bien, que puede ser que lo usen en las congregaciones, y me parece perfecto. Que lo practiquen en las congregaciones, pues es un concepto hebreo. De quitar las ligaduras de impiedad, de pecado, de iniquidad, como le dije, que se puede traducir. Y ahí hay que desatar todo lo malo, ¿sí? Pero para desatar todo lo malo y para desatar y que sacar todos los yugos, hay que estar atado de otro lado. A Isaac lo ataron al altar. El sacerdote, para poder ejercer su ministerio, tenía que atarse el efod a la túnica. El efod, al joshe, al pectoral, ¿sí? ¿De acuerdo? Tiene que estar atado, porque si no, no podía ministrar. El pueblo de Israel, si quieren los espías o los exploradores, tenían que ver que se iban a asegurar de que iban a poder salvar a esta persona solamente si estaba atado a la ventana ese tikvah, ese cordón de hilos engrosados de color rojo. Por eso dice, para Yom Kippur dice, yo os he dado la sangre, porque ese color rojo habla de eso. Os he dado la sangre para expiación de vuestras almas. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias por la vida, la misericordia, por este nuevo día, por la seguridad de tu presencia, por lo que hemos recibido
Señor, en bendiciones que vienen de lo alto, y te damos gracias, Señor, porque podemos ser inmerecedores y reconocemos que somos inmerecedores de la gracia bendita, pero te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Te damos gracias porque podemos, Señor, recorrer la historia de nuestro pueblo a través de la palabra de tus siervos y profetas, tratar de entenderlos, Señor, aprender de ellos, ponerlo en práctica. Y te damos gracias, Señor, porque tu Ruach HaKodesh nos trae la sabiduría y el discernimiento para que podamos entender y para que podamos encaminarnos en tus caminos. A veces, Señor, nos puede resultar difícil, podemos ser dueños de servicio, así como fue también parte de nuestro pueblo, Señor, viendo tu palabra, viendo a los profetas sirviéndote, Señor, renegaban, se rebelaban, los humillaban, los criticaban, los encerraban, encarcelaban y mataban. Y aún los reyes que tú pusiste para nuestro pueblo, Señor, se rebelaban, pero sabemos que tu palabra nunca ha de volver vacía. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que viene tu palabra, Señor, al siervo, cada vez que viene tu palabra al profeta, Señor, era para traer aliento en momentos que se estaban en el desierto, para traer sustento en momentos de escasez, para traer vida, Señor, cuando la gente estaba deprimida, Señor, para consagrarnos cuando estaban considerados olvidados, Señor, y para traer sanidad en medio de las enfermedades. Y clamamos para que tu palabra venga a todos y cada uno de nosotros, Señor, para sentirnos fortalecidos, alentados, restaurados y renovados. Y seas tú el que esté abriendo puertas en el camino, avergonzando el poder del diablo, para que seas tú el que esté cubriendo nuestras vidas, nuestros hogares y familias, y tapando la boca de Satanás, para que seas tú que se lleve toda la gloria y la alabanza y podamos ver tus milagros y maravillas, y sea, Señor, humillado el poder del diablo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por la vida que nos has dado, Señor, por este momento que compartimos, y haya bendición, abundancia, prosperidad, crecimiento, Señor, en la vida de cada uno de nuestras familias, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Ábrenos el entendimiento, danos luz que viene de lo alto, y que podamos en esta y en toda hora, Señor, recibir tu shalom y el reposo que viene del Rey Altísimo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach.